Hola, mi nombre es Carlos Andrés Galvis y hoy les voy a venir a hablar acerca de la historia de la derivada. Bueno, para empezar, los problemas típicos que dieron origen al cálculo infinitesimal comenzaron a plantearse en la época clásica de la antigua Grecia, que fue en el siglo III a.C., pero no se encontraron métodos sistemáticos de resolución hasta 20 siglos después. Esto sería en el siglo XVII por obra de Isaac Newton y Gottfried Leibniz. En lo que conlleva o en lo que atañe a las derivadas, existen dos tipos de conceptos geométricos que le dieron origen a estas. El primero es el problema de la tangente a una curva. El segundo es el teorema de los extremos máximos y mínimos. En su conjunto, dieron origen a lo que modernamente se conoce como el cálculo diferencial. Los matemáticos perdieron el miedo que los griegos le tenían. Le habían tenido a los infinitos. Johannes Kepler y Buenaventura Cavalieri fueron los primeros en usarlos. Empezaron a andar un camino que llevaría en medio siglo al descubrimiento del cálculo infinitesimal. A mediados del siglo XVII, las cantidades infinitesimales fueron cada vez más usadas para resolver problemas de cálculos, de tangentes, de áreas, volúmenes. Los primeros darían origen al cálculo diferencial y los otros vendrían a darle el origen al cálculo integral. A finales del siglo XVII, sintetizaron en dos conceptos, métodos usados por sus predecesores, los que hoy llamamos derivadas e integrales. Desarrollaron reglas para manipular las derivadas, llamadas las reglas de derivación, y mostraron que ambos conceptos eran inversos, teorema fundamental del cálculo. Newton desarrolló en Cambridge su propio método para el cálculo de tangentes. En 1665 encontró un logaritmo para derivar funciones algebraicas que coincidían con el descubierto por Fermat. A finales de 1665 se dedicó a reestructurar las bases de su cálculo intentando desligarse de los infinitesimales. Introdujo el concepto de fluxión, que para él era la velocidad con la que una variable fluye, o sea, con la que varía en el tiempo. Leibniz, por su parte, descubrió y comenzó a desarrollar el cálculo diferencial en el año de 1675. Fue el primero en publicar los mismos resultados que Newton descubriera 10 años antes. En su investigación conservó un carácter geométrico y trató a la derivada como un cociente incremental y no como una velocidad. Fue quizás el mayor inventor de símbolos matemáticos. A él se le deben los nombres de cálculo diferencial y cálculo integral.